Bueno, pues llevaba un tiempo prometiéndoos este vídeo y ya ha llegado. Tengo a Paul Tenorio para hablar de lo que viene por debajo en la cantera, sobre todo en la defensa, que tiene muy buena pinta. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Os llevaba diciendo un tiempo que quería hablar de este tema en concreto con Paul Tenorio, porque lo domina a la perfección, comenta a la cantera en los partidos y lo hace, bueno, con un nivel de detalle que para mí marca la diferencia. Y bueno, pues ya sabéis, ¿no? La información que yo tengo, y es que el Madrid, salvo que haya alguna salida, va a confiar de momento en los centrales que tiene de cara a la próxima temporada y también, ¿no? Va a seguir echando un vistazo a la cantera y vamos a hablar, pues, yo creo, de 5 canteranos que tienen esa proyección más cercana para el primer equipo. Así que nada, voy a saludar ya mismo a Paul. ¿Qué tal, Paul? Muy buenos días, Ramón, y gracias por tus palabras. Un placer estar aquí en tu canal, como siempre. Nada, siempre te lo digo, Paul, macho, escucharos en Real Madrid Televisión un partido del Castilla, un partido de la cantera del juvenil, es una gozada. No solo por el conocimiento de los jugadores del Madrid, sino también del otro equipo, que para mí eso es algo muy poco habitual, ¿no? Y bueno, pues enhorabuena por todo lo que os lo curráis, tú en concreto, ¿no? Que aportas los comentarios técnicos, enhorabuena, de verdad. Que a mí, vamos, me parece una muy buena experiencia ver los partidos también por eso, ¿sabes? Porque controlas muchísimo. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. La verdad es que es lo que intentamos, prepararnos siempre bien los partidos, porque somos conscientes de que no es lo mismo pues contarle a la gente un primer equipo, un Real Madrid-Mallorca, el que todo el mundo conoce a los 22 o por lo menos a 11, que contar un partido de juveniles donde ni siquiera el espectador puede asumir que conoce a todos los jugadores del Real Madrid, por supuesto al rival son completos desconocidos, ¿no? Y ahí creo que es verdad que se puede aportar valor añadido si explicas bien el contexto de tu equipo y explicas un poco del contexto del rival, pues sitúas un poco el partido, de dónde viene cada uno, cuáles son los jugadores más importantes. Creo que marca más la diferencia que en Superélite, donde asumes que el espectador ya tiene esas nociones contextuales bien interiorizadas. Así que bueno, que nos lo digáis, me lo digas tú o algunos espectadores, pues se agradece porque es justo lo que intentamos, ¿no? Acercar un poco más información al espectador para que disfrute del partido. Cuanto más sabes alrededor del partido y más entiendas a los chicos, pues más disfrutas del espectáculo, que al final es de lo que se trata cuando te pones delante de la tele y de ir conociendo a estos chicos que vienen por detrás en clave Real Madrid, de los que vamos a hablar ahora. Claro. Eso es, ¿no? Eso es porque, bueno, mi información es un poco la que he comentado. Por supuesto que se está siguiendo a Hausen, por supuesto que está ahí en la agenda. No es una agenda muy grande, la de centrales, no es que el Madrid esté siguiendo a 25, pues sigue a pocos, ¿no? Evidentemente, y a los muy buenos. Pero bueno, el Madrid tiene contrato con Álava, con Militao, con Rudiger, con Raúl Asencio, el que se le va a renovar. Y eso, evidentemente, ya supone un compromiso muy importante a nivel salarial, ¿no? Con 3 de esos 4 jugadores tienen sueldos muy altos. En el caso de Asencio, pues va a mejorarlo, lógicamente. Y bueno, hay que ver cómo termina la temporada, porque si acaba siendo un desastre, pues tú sabes que todo se puede replantear en el Madrid, pero estamos grabando a 20 de marzo esto. A 20 de marzo, de momento, no hay la decisión de fichar un central, no está tomada. El caso es que también se basa esa decisión en la gran experiencia que ha habido con Asencio y en lo que hay, ¿no? También en la cantera, pues con 4 jugadores. El caso de Valdepeñas lo vamos a comentar si te parece aparte, porque puede ser algo que puntualmente, ¿no? Sea relevante para el lateral izquierdo, pero quería hablar de 4 centrales específicamente, ¿no? Que son Jacobo Ramón, Joan Martínez, Mario Rivas y Diego Aguado. Eh, Claro, esto lo hemos comentado algunas veces, Paul, y tú lo manejarás mejor todavía. En Raúl Asencio, del que no vamos a hablar porque ya lo conoce todo el mundo, no estaba proyectado como el central, bueno, pues de más nivel, ¿no? O de más posibilidades de primer equipo de la cantera. O sea, al menos Jacobo Ramón y Joan Martínez pintaban, ¿no? O proyectaban más alto, ¿no? Y el caso de Raúl Asencio, lo comentaste tú en el vídeo que hicimos, dijimos, tienes oportunidad ahora y la está aprovechando. Entonces, a ver quién se la quita ya, ¿no? Pero claro, el nivel que ha dado ha sido tan sorprendentemente bueno que uno tiende a pensar que otros centrales, que a lo mejor estaban inicialmente proyectados como más altos, también pueden llegar a tener una oportunidad de instalarse. Entonces, empieza por el que quieras, ¿no? Y vamos comentando, si te parece.
Vale, primero una consideración general, ¿no? Y es que es complicado para el Real Madrid planificar con chicos tan jóvenes porque siempre hay una incógnita a la hora de valorar a un chaval que viene muy potente en infantiles, en cadetes, en juveniles, si te puede dar para la élite o no. Eso es una incógnita que hasta que no lo sacas al Coliseo y le pones el traje gladiador y le enfrentas a los leones, no lo sabes. Y Asensio es el caso más claro, ¿no? Y ahora voy con eso. Entonces siempre es difícil, ¿no? Por eso el Real Madrid está obligado, aunque tenga chicos controlados con muy buena proyección, y los nombres que tú has dado son exactamente esos, ¿no? Estamos hablando de Jacobo, estamos hablando de Mario Rivas, estamos hablando de Joan y de Diego Aguado y de Víctor Valdepeñas. Es verdad que cuando aparece un perfil como el de Huijsen, es un chico que maneja las dos piernas, que va muy bien por arriba, que es muy rápido, que ha demostrado en Premier League ya con 19 años estar al nivel de élite, pues son chicos que llaman la atención. Además, un perfil zurdo, que bueno, son perfiles que no siempre tienes cubiertos. Aguado y Valdepeña son zurdos, pero hablaremos de ellos porque ellos, hay gente del club que considera que son más laterales que otra cosa. Sí. Lo que pasa es que este año, por necesidades del guión, el juvenil A han venido actuando de centrales y lo han hecho muy bien. Bueno, al final Valdepeñas ha acabado subiendo a Real Madrid C y Castilla, pero empezó la temporada con juvenil A como central. Entonces, bueno, pues Huijsen es un jugador que se puede poner a tiro, pero lo que te quiero decir es que hay gente que viene con mucho nivel y que luego a lo mejor no da para la superélite. Claro. Hace años hablaba de Ismar Menteros y de Benja Garay, del hermano de Ezequiel Garay, el que fue Sí. central del Real Madrid o del Valencia, y luego se han quedado a medio camino, ¿no? Víctor Chus pintaba muy bien y está en segunda división con el Cádiz, haciéndolo bien, pero no ha roto eso, ¿no? Rafa Marín apuntaba muy bien, un año muy bueno en Alavés, bueno, este año no está entrando en planes en Nápoles, en los planes del entrenador, y aunque bueno, hay que darle tiempo a Rafa Marín, ¿no? Mario Gila la está rompiendo en la Lazio, es un jugador que lo está haciendo muy bien. Bueno, ayer Pablo Ramón, que es otro de los chicos de los que se esperaba mucho, tuvo una grave lesión y ayer volvió con el Español en la Copa Cataluña, ¿no? Que le metieron un saco un Español B contra un Barça D, Sí. ¿no? Que jugaron, Sí, pero sí. ayer volvió Pablo Ramón. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque de lo que tú apuntas a lo que luego eres cuando te sacan al ruedo, puede haber un trecho y por eso el club tiene que tener previsiones a la hora de contratar fuera y a la hora de tener contratados a chicos de dentro, ¿no? Hablábamos en el anterior vídeo y yo te comentaba que Asensio es verdad que en principio partía como el tercero de la terna Joan Martínez, Jacobo Ramón, Raúl Asensio, ¿no? Pero claro, Asensio tiene, ahora es el primero. ¿Y por qué es el primero? Porque ya lo ha hecho, porque ya lo ha demostrado, Claro. porque ya ha salido Claro. al ruedo y ha matado a 2 tigres, a 3 leones y a 4 elefantes con sus manos. Entonces, eso no lo han hecho Jacobo Ramón. De hecho, Jacobo Ramón tuvo una muy mala titularidad en Copa del Rey Sí. en Butarque contra el Leganés, que me sabe muy mal por el chaval, porque Jacobo es mucho más de lo que se vio en ese partido, pero se le vio nervioso. Y Asensio, en cambio, lo sacaron al ruedo de Anfield Road, aunque fue un partido malo del Madrid y una derrota. Hizo él, en lo individual, estuvo muy bien. De hecho, Darwin Núñez salió prácticamente con la misión de sacarlo del partido, de desquiciarlo, de sacarle alguna amonestación, y se encontró a un tío duro de pelar, que no se amilanó en ningún momento y que le peleó todas, que se le encaró frente con frente, ¿no? Entonces, Asensio, ese paso, eso que no puedes descubrir en la división de honor juvenil, ni siquiera en Castilla en Primera Federación, que es cómo responder a este chico que viene jugando tan bien cuando lo saque contra un Liverpool, cuando lo saque contra un Atlético de Madrid en octavos de Champions, cuando lo saque contra un Barcelona, etcétera, etcétera, contra un Haaland, cuando lo empareje con un Erling Haaland, cómo va a responder este chaval. Eso Raúl Asensio ya nos ha dado la respuesta. Jacobo todavía no, Joan Martínez menos porque está lesionado, Mario Rivas tampoco, etcétera, etcétera. Entonces ahora mismo Asensio es el número 1, es el que va a renovar y es el que ya es jugador de pleno derecho a la primera plantilla porque le pasó el tren a él, no le pasó a Jacobo, que es el que lo habría cogido si no habría estado lesionado cuando el primer equipo tuvo la necesidad, y Asensio ya ha demostrado, y lo que Asensio ha demostrado, que es que no le pese el escudo, que no le pese la camiseta, vale mucho más que el desplazamiento en largo, que el desplazamiento en corto, que los cruces, que la velocidad o que el balón de cabeza, que es no me pesa la camiseta del Real Madrid, ¿no? Es un poco el cuadro y situación general, antes si quieres hablar individualmente de ellos. No, es que es muy importante, ¿eh? Es muy importante lo que comentas porque quiere decir, ahora vamos a hablar de características técnicas, de, bueno, pues de cualidad del jugador,
pero lo que no vamos a poder hablar es de cómo se comportan con el primer equipo, cómo han pasado los primeros 5 partidos con el primer equipo. Eso es lo que no vamos a poder hablar, salvo en el caso de Asensio, que ya lo hemos comprobado. Entonces, esta puntualización es muy importante porque esta es la realidad, ¿vale? O sea, una cosa es la teoría, que pinta muy bien en estos casos, y después la realidad ya la experimentaremos cuando llegue. Así que sí, está muy, muy bien aclararlo esto. Claro, luego es que en principio Asensio, en principio Joan es el que más ha sorprendido siempre a todo el mundo y el que hay más esperanzas, ¿no? El Madrid se lo trae hace un año y medio del Levante, el chico elige al Madrid entre ofertas de grandes de Europa y de España porque es madridista y porque le gusta el Real Madrid, porque cuando una vez ves la ciudad Real Madrid, además no te quieres la residencia, no te quieres ir a otro lado, y bueno, por todo elige el Real Madrid, y es un jugador súper completo. Lo de Joan es la perla, ¿no? Jugador internacional en categorías inferiores y tiene salida a balón en corto, tiene desplazamiento en largo, va de cabeza como un mariscal, es rápido, es duro en los duelos y contundente, lee bien el juego, anticipa muy bien, sabe moverse en el campo, tiene personalidad, lo tiene todo, ¿no? Y luego Jacobo y Raúl Asensio son un poco, tienen cosas, pero ninguno tan completo como Joan en principio, ¿no? Asensio era Sí. muy rápido, extremadamente rápido, lo hemos visto ya todo, Asensio ya le conocemos todos, no hace falta decir cómo es, en corto tiene una buena salida de balón, pero a lo mejor no es Cubarsí, pero en largo tiene un desplazamiento muy bueno y de cabeza va bien sin ser la estatura su mayor fuerte. Y Jacobo de cabeza va mejor que Asensio porque le saca 15 centímetros, tiene un desplazamiento en largo a lo mejor no tan portentoso como el de Asensio, que mete unos balones de 70 metros increíbles, pero en corto la saca muy bien jugada y es un jugador no tan rápido como Asensio, pero tiene más cuerpo, es muy contundente también en los duelos, entonces se complementaba muy bien, ¿no? Jacobo es un central más de jerarquía, de fijar la posición, de despejar el juego aéreo, Asensio es un central corrector, muy bueno para ir a las coberturas de 30 metros rapidísimo, muy bueno para eso, para sacar el largo, más agresivo a lo mejor. Y Joan tenía un poco lo de los dos, ¿no? Por eso Joan era el que más sorprendía, porque Joan es súper completo, es elegante, tiene la finura, tiene todo. Joan tiene eso, en largo, en corto. Claro, sobre Joan, Paul, vamos a empezar con Joan y Jacobo, me parece bien. Sobre Joan, a ver, evidentemente lo que hemos visto de Joan en el primer equipo son 2 ratos en 2 amistosos, donde yo te digo, son amistosos, por ponerlo en un lado de la balanza, pero la sensación que me dio es de un auténtico sinvergüenza que se consideraba que pertenecía a eso ya, ¿sabes? O sea, Sí, tuve la sensación de un jugador que no estaba nada tenso, que iba con la cabeza alta a la hora de conducir el balón, de pasarlo y tal. Y yo creo que también, evidentemente, ¿no? El cuerpo técnico lo valora en los entrenamientos y ve lo que da en los entrenamientos y estaban encantados, ¿no? Pero el gran público, yo creo que lo que nos impresionó al gran público, ¿no? Fue verlo con esa naturalidad, porque yo le había visto algunos partidos en el juvenil, pero bueno, ahí no te llama tanto la atención lo que hace porque es uno más dentro del grupo, ¿no? No es el juvenil, no es el chaval que de repente, ¿no? Están puestos los focos todos en él. Y Jacobo, como bien dices, en cambio, tuvo un debut muy complicado contra el Leganés, donde se le vio en ciertos momentos poco contundente. No sé si estaba recién salido de las varias lesiones que ha tenido esta temporada, que no ha tenido ninguna suerte. El caso es que se le vio más dubitativo, hay que aclararlo, en un partido oficial, en un partido donde el Madrid estaba jugando la clasificación, ¿no? No tenía esa parte de amistoso que sí que tuvo los de Joan. Entonces, es verdad que todavía no los hemos visto en el primer equipo con continuidad, pero la sensación con Joan es que aquello no le importaba demasiado. sí. Yo primero, empezando por el segundo, por Jacobo, creo que se fue injusto con él. Él tuvo un muy mal debut en Butarque, muy malo, pero él no es eso. Y luego es verdad que él sale a una eliminatoria, es un mata-mata, estás debutando como titular, porque había tenido minutos antes. Estás debutando como titular en un partido donde un error te puede condenar a la eliminación y eso es un peso muy grande para ser un central tan joven. Y la diferencia con Asensio cuando sale con Liverpool es que Asensio sale con Liverpool en un partido donde prácticamente todos dábamos casi por muerto al Madrid, ¿no? El Madrid iba a ese partido sin Vinicius, iba a ese partido ya sin Dani Carvajal, ya lesionado, pierde a Camavinga en el descanso. Bueno, el Liverpool estaba ganando todos de 3 en 3 en la Premier y arrasando en Champions. Era un partido que prácticamente ibas al matadero, ¿no? Entonces, para Asensio era difícil pensar, bueno, este partido lo voy a perder yo, ¿no? Lo normal es que había muy poca expectativa. Jacobo sale un partido donde la expectativa es que tienes que eliminar al Leganés sí o sí.
Sí. Entonces ahí un error se puede pagar mucho más caro. Aún así, bueno, Asensio hizo un partidazo, que hay que valorarlo en Anfield, y Jacobo hizo un muy mal partido en Leganés, pero por el debut, yo siempre digo, no se puede valorar a nadie, porque Raúl, si fuera por el debut de Raúl González Blanco en la Romareda, habría acabado con su carrera, porque tuvo Falló 5 ocasiones de tres gol, las goles hechos, sí, sí. falló todas. Entonces, y lo que hizo el entrenador fue apostar por él al siguiente partido. Valdano lo puso contra el Atleti de Madrid, metió un golazo, una asistencia, y a partir de ahí no se bajó nunca más de la ola, ¿no? Entonces, el debut es un día muy especial donde por muchas circunstancias puede que nos estés dando, porque salgas de lesión, has tenido un año muy interrumpido, puedes haber estado vomitando toda la noche anterior y nadie lo sabe, como Ronaldo Nazario antes de la final del Mundial de Francia 98, que hizo un partido malísimo, él y Brasil, y resulta que no durmió en toda la noche, estuvo vomitando, pues eso no lo sabes a la hora de juzgar. Entonces, por un partido no se puede juzgar a un jugador, y hay gente que sentenció a Jacobo, bueno, menos mal que el Real Madrid no son así, como a veces es pues Twitter Real Madrid, que levanta o baja el pulgar enseguida a la primera de cambio, ¿no? Respecto a Joan, en Estados Unidos yo le doy mucho mérito a lo que hizo contra el Barça y creo recordar contra el Milan, me parece que fue el otro partido que jugó. Esos 2 partidos creo que fueron, sí. Porque tú dices, son 2 amistosos de verano, pero claro, son 2 amistosos para Modric o para Ceballos o para Camavinga o para Vinicius o para gente que ya ha demostrado que ya se siente en pleno derecho en primera plantilla, que ya es élite. Pero para el chico nuevo que sube ahí a jugar, que se sabe observado por millones de madridistas por primera vez, que se sabe observado por el cuerpo técnico, que sabe bajo examen evaluado, para Joan no es el mismo partido que para Dani Ceballos o que para un compañero, para David Álava o para cualquier otro jugador del primer equipo de pleno derecho, ¿no? Para Joan es una reválida, es una prueba de fuego. Entonces esos partidos para ellos sí son de máxima presión. Hay que evaluar el contexto de cada uno. Entonces Joan, cuando sale a jugar contra el Barcelona en Estados Unidos, está jugando un partido de máxima presión para él, porque él sabe que se está jugando pertenecer a la primera plantilla el año que viene, que le vuelvan a dar minutos en la gira, que no se los den, ganarse el respeto y la admiración de sus compañeros de equipo de la primera plantilla, porque para Joan hacer un partidazo y que le miren de otra forma Rüdiger y Álava y Tchouaméni y Modric y todos estos, y digo, joder, ganas un estatus en la plantilla. O sea, te estás ganando al madridismo, al cuerpo técnico, a la directiva, a los compañeros. Para ellos es máxima presión. Entonces, que Joan jugara con la cabeza arriba, sacando el balón, jugando con la cabeza levantada, que fuera el cruce todas las veces, con lo sobrado que fue, que se animara alguna excursión a área contraria en conducción, en partidos de esa tensión, insisto, máxima presión para él, no para los compañeros, pero sí para él, pues dice mucho de ese desparpajo que tiene, ¿no? Yo a Joan Levy siempre lo digo, debutar en Youth League o jugar uno de sus primeros partidos en Youth League, tirándole sacando el balón ante una presión del rival con un sombrero. Le hizo un sombrero al defensa, se lo quitó en medio, bajó la cabeza, pinchó el balón, levantó la cabeza y jugó. Y sacó al equipo, ¿no? Entonces, Youth League es un contexto también de máxima presión, porque para los chicos los rivales son muy complicados, son muy duros y la exigencia es muy alta, ¿no? En Youth League no la tienen en División de Honor Juvenil. Y él tiene eso, ¿no? Entonces tiene el desparpajo y luego tiene técnicamente todas las virtudes que puede tener un defensa central, tanto con balón como sin balón. Es un jugador que ha impresionado, ha dado mucha pena esa lesión larga y bueno, he leído recientemente que incluso podría entrar en los planes del cuerpo técnico para llevárselo al Mundial. Sí, yo también, porque su lesión, dentro de que fue muy grave, no afectó a los meniscos, que eso es importante en estos casos, pues la recuperación es mejor, hay menos riesgo de que haya secuelas después y sobre todo no hay limitaciones, ¿no? No tienes que plantearte qué haces con el menisco, sino que lo dejas ahí cubriendo, ¿no? El cartílago. Así que bueno, ya sabes que los chavales se recuperan muchas veces antes y que para ellos es menos traumático todo esto. Así es. Vamos, si te parece, con los otros 3, Paul, que, bueno, estos están como tocando la puerta, ¿no? Jacobo y Joan, por razones que también has explicado. Mario Rivas, Diego Aguado y Valdepeñas, digamos que estarían un pasito más atrás porque, bueno, por su situación. Y ¿qué me puedes contar de estos, no? Porque yo a Diego Aguado le he visto cosas, la verdad es que a nivel técnico muy especiales. Pases de estos que dices, madre mía, o sea, qué calidad tiene, ¿no? Qué visión de juego tiene.
Valdepeñas parece que tiene varios motores ahí, porque sí está de arriba para abajo, de arriba para abajo, y Mario Rivas, el que yo personalmente tengo menos colocado. Entonces, ¿qué me cuentas de estos tres? ¿Les ves proyección? Pues sí, los tres la tienen, ¿no? Por motivos diferentes. Bueno, antes de nada, decir que lo de Raúl Asencio tiene que ser también un acicate para todo el mundo para que se confíe, ¿no? Porque Sí, parece que subes al tercer central, en teoría, en el escalafón, y hace lo que está claro, haciendo Raúl Asencio. Es un mensaje muy claro otra vez de que en la fábrica hay mucho talento en todas las líneas, ¿no? De hecho, este verano pasado se sacaron 25 millones de euros en venta de jugadores, que es un récord absoluto y que indica que se valora mucho fuera lo que es la fábrica, ¿no? Y que los claro. jugadores luego, mira, Alex Jiménez en el Milán está empezando a ser titular ya Sí. prácticamente todos los partidos, Nico Paz rompiéndola en el Como con Ses Fábricas, ¿no? Y que hay que dar oportunidad a los chicos porque, pues esa oportunidad que tuvo Vinicius o que tuvo Rodrigo en su momento, que a lo mejor si hubieran sido canteranos no se habrían dado tantos partidos, acaba descubriendo cuando tienes un diamante realmente y cuando no. Entonces esas oportunidades que a veces tienen los de fuera o Arda Güler, si se las das a Nico Paz, se las das a Raúl Asencio, se las das a chicos de aquí, muchas veces la acaban aprovechando, ¿no? Yo creo que esto tiene que servir como lo de Asencio, una vez más, para reforzar el mensaje de que se trabaja bien en la cantera del Real Madrid y que hay chicos que valen para eso, ¿no? Y de los que me has preguntado, son características distintas. A ver, ninguno está aprobado en Superélite todavía, con lo cual todo con reservas. Pero bueno, Diego Aguado es un chico, para mí es lateral izquierdo puro y para gente en la cantera, pero este año ha tenido que jugar central. ¿Por qué lo ha hecho muy bien con Arbeloa? Porque es un competidor nato. O sea, Diego Aguado es un competidor atroz. Es un chico que se le mete en la cabeza que tiene que entrenar, que tiene que trabajar, que tiene que aprender, que tiene que mejorar, que tiene que correr, entregarse, sacrificarse para el equipo, hacer los ejercicios medio segundo más rápido el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y lo hace. En ese sentido es un enfermo. A mí me cuenta Mm. que es un enfermo del trabajo. Es un enfermo, un competidor y tiene las antenas bien desplegadas para recibir cualquier input, cualquier feedback de dónde puede mejorar, de dónde puede ser un puntito mejor de ver un vídeo, mira a este chico y él estudia sus vídeos y en ese sentido es Se totalmente parece a su profesional. entrenador, Paul. Se parece un poco a su entrenador, a Arbeloa, ¿no? Arbeloa es un enamorado de Arbeloa Diego es Aguado, trabajo. era exactamente lo mismo que él. Entonces, en ese sentido, es un jugador que casi se puede garantizar que va a llegar a la élite. Porque cuando tú Claro. tienes esa mentalidad, y lo vimos con Arbeloa, sin ser el más técnico del mundo, sin ser el jugador más dotado, con más virtudes, habilidades del mundo, puedes llegar a ser campeón de absolutamente todo con el club y con la selección, simplemente porque te haces imprescindible en una plantilla. A la hora de ser Claro. polivalente, a la hora de ser versátil, a la hora de no lesionarte porque cuidas la nutrición, cuidas el descanso, cuidas el entrenamiento. Entonces eso te da una serie de cosas que hay jugadores que con más toque de balón, con más regate, con más habilidades, descuidan y luego se hacen menos valiosos que tú, ¿no? Diego Aguado tiene todo eso. Y luego su mayor virtud para mí es el toque de balón con la pierna izquierda. Él tiene un golpeo de balón absolutamente extraordinario. De hecho, el balón parado es suyo. Cuando juega de central muchas veces va a rematar, pero si él saca, si él juega de lateral y hay dos centrales altos, normalmente el lateral va a ejecutar el balón parado porque tiene una pierna izquierda que es prodigiosa, tiene una rosca maravillosa, te saca corners, te saca faltas laterales, desplaza en largo y en las subidas por banda izquierda cuando es lateral con centro, llegada a línea de fondo y centro, realmente hace mucho daño con eso, ¿no? Entonces, él es un gran lateral, pero por sus virtudes lo puedes poner también de central. Al ser zurdo no es tan polivalente como un Nacho o como un Asencio, en el Claro. sentido de que los diestros te pueden hacer de lateral izquierdo, como hizo Nacho tantas veces en su vida deportiva, los Sí. zurdos rara vez pueden ocupar la posición Rara de vez. lateral derecho. Entonces lo vería Claro. como central y lateral zurdo. Valde es en ese sentido lo mismo, es un jugador menos fino con balón que Diego Aguado, pero es una fuerza de la naturaleza. Víctor Valdepeñas físicamente es un portento, es más fuerte en el choque, es un poco más alto, un poco más fuerte en los balones aéreos y luego a lo mejor tiene menos habilidad que Diego Aguado, pero tiene más potencia, ¿no? Para entrar desde Sí. atrás. También es un grandísimo lateral, pero ahí como central también es un jugador muy, muy fuerte, ¿no? Son dos jugadores, por arriba incluso va un poquito mejor, y son dos jugadores en ese sentido parecidos, ¿no? Versátiles, para mí especialistas laterales izquierdos, pero que pueden actuar de central. Para mí Valde puede ser un poco un central un poco más contundente, más fuerte, y Diego Aguado es un poco más fino,
pero claro, Diego Aguado tiene esa mentalidad que le hace indestructible y Víctor Valdepeñas tiene el físico, ¿no? La musculatura, Sí. la potencia de salto, la fuerza bruta, ¿no? Y Mario Arribas es un jugador que venía un poco en un perfil más bajo, pero que este año ha hecho un año extraordinario, está haciendo un año extraordinario con el Castilla. Con un Castilla que empezó complicado, como siempre, porque le Sí. cuesta cuando el Castilla se deshace de jugadores tan importantes como los que se ha deshecho el Castilla esta temporada, ¿no? Jugadores como el propio Nico Paz, Nico Paz, claro. jugadores como Álvaro Rodríguez, no sé, una serie de jugadores que le daban mucho caché al Castilla. Cuando metes tantos juveniles ahí de golpe, pues siempre cuesta. Hay gente que mató a Raúl desde el principio, pero enseguida ha podido revertir la situación en cuanto los juveniles se han hecho y han vuelto los lesionados, que había muchos, ¿no? El propio Jacobo, Manuel Ángel, Andrés, había un montón de lesionados, Borja, que han estado lesionados gran parte del año, pues está remontando posiciones y uno de los artífices está siendo Mario Rivas, ¿no? Jugador siempre bien colocado, que pese a no ser súper alto va muy bien por arriba, otro jugador de una mentalidad también de hierro, que se sitúa muy bien en el campo, que va muy bien a los duelos, que no se complica la vida y es un central que ha ganado muchos galones y mucha experiencia este año porque en un contexto de máxima exigencia y de máxima presión, porque Castilla ha llegado a estar en descenso, ha sabido hacerse grande, ha sabido hacerse fuerte y ha sabido, entre una nómina de varios centrales que tiene Castilla, hacerse imprescindible. Entonces, bueno en salida de balón, no se complica nada, muy bueno en los duelos, bueno en el juego aéreo y es un jugador Mario Rivas que pese a ser de 2007, que es todavía un juvenil, porque era Sí, sí. juvenil, no hay que recordarlo, en Primera Federación está haciendo un año bueno y ha sabido hacerse imprescindible con Raúl y ganarse un sitio entre esa nómina de candidatos a dar pasos adelante en la cantera del Real Madrid y el puesto de central. Que fijaos, ¿no? Que ha llenado el hueco de Raúl Asencio. Raúl Asencio es una baja muy importante del Castilla este año. Una última pregunta, Paul, porque nos lo podemos encontrar esto. Imagínate que Fran García no llega para el partido del Leganés. Está tocado, parece que sí que va a llegar, pero que no llega. Mendy está lesionado. Imagínate que Ancelotti no quiere tirar de Camavinga como lateral izquierdo para ese partido, porque lo prefiere en el medio. ¿Estaría Valde en el cortísimo plazo más preparado que Diego Aguado para hacer de lateral izquierdo en un partido de estas características? ¿Por aquello de tener más potencia, más fuerza? ¿O tú crees que sería Diego Aguado el elegido? No sé cómo lo ves esto. A ver, Diego Aguado le gusta mucho a Ancelotti y ha entrado más veces en dinámica primer equipo. Tienes De que hecho, ha sopesar jugado. muchas Jugó cosas. en Copa del Rey, ¿no? El Claro, partido contra. Sí, sí. en Cartagena contra la Deportiva Minera, eso es. Eso es, justo. Pero, a ver, son muchas variables que tienes que tener en cuenta. Diego Aguado ya ha debutado, Diego Aguado ya ha entrado en los planes, ha ido mucho en entrenamiento con el primer equipo, Ancelotti le conoce y es bueno defensivamente. Pero cuando tienes que jugar un partido con el primer equipo de máxima importancia ya, porque todos lo son, ya no hay ningún partido intrascendente para el Real Madrid en lo que queda de temporada, Valde es más defensivo y a lo mejor en el Real Madrid con ese perfil banda izquierda donde puede caer Vinicius, donde puede caer Rodrigo, donde puede caer en un momento dado Bellingham, Mbappé, quien sea, no necesitas un lateral que ataque tanto y el ejemplo es Mendy, ¿no? Entonces, a lo mejor Valde te hace más el apaño de quedarse a hacer el balance defensivo, mandar a la guerra siempre al lateral derecho, sea Lucas Vázquez, sea Valverde, mandar a la guerra al lateral derecho con todos los de arriba y hacer el balance defensivo con dos centrales y un lateral que puede ser Valde, que en ese sentido es más defensivo. Pero bueno, Aguado también lo es, ¿eh? Aguado no es un lateral izquierdo, perfil fortea por el derecho, que sea un obseso de atacar. Sí, Aguado sí, sí, ataca sí, bien, sí. es más equilibrado porque ataca bien, pero también el primero es defensa. Pero bueno, no sé. Yo ahí dudo, pero es verdad que yo creo que se impondría que Aguado ya ha debutado y que Aguado ha entrenado más veces con el primer equipo y ha estado más veces en dinámica primer equipo y además jugó Claro. bien contra la Deportiva Minera. Entonces, Sí. yo creo que se impondría el hecho de que Ancelotti ya conoce más a Diego Aguado y si tuviera que llevarse a uno y que jugar uno sería Diego Aguado. Pero también creo que Ancelotti es muy de lo suyo y si no es David Álava es Sí. Camavinga, por mucho que a Sí, sí. Camavinga no le guste ser lateral izquierdo, porque Camavinga ha jugado muchas veces muy bien como lateral izquierdo. Si Muy Camavinga bien. hubiera O sido, sea, claro, si hubiera sido un parche y un desastre cada vez que lo has utilizado, quedaría casi descartado. Pero es que Camavinga ha hecho partidos realmente buenos como lateral izquierdo, recordándonos a veces en salida de balón a Marcelo, en el sentido que el Real Madrid, total. claro, cuando el Madrid le vienen a buscar, a veces le crean sin Toni Kroos este año, le han creado muchos problemas en salida de balón. El gran ejemplo fue la Real Sociedad en Anoeta, precisamente la Real Sociedad, donde que en breve nos enfrentamos a ellos en 2 partidos,
donde con 3 robos de balón en salida del Madrid nos tiraron 3 veces al poste. Un milagro ganar 0-2 ese partido de Sí, Liga, si te acuerdas, sí, porque totalmente. es que la Real se pudo y se debió adelantar al marcador varias veces y fueron castigando 3 salidas de balón del Madrid, pero con Camavinga como lateral, el Madrid sin Kroos, que a veces le estaba costando, gana mucho en salida porque Camavinga es capaz de sacarte de atolladeros imposibles de los que te sacaba Marcelo. A mí Marcelo me Total. encantaba porque, igual que Kroos, cuando había un problema en salida de balón, solo tenías que encontrar a Kroos, solo tenías que encontrar a Marcelo. Y ya el balón automáticamente estaba superada la línea, estaba el balón sacado, ¿no? Pues Camavinga ayuda muchas veces en salida de balón con una conducción, con una jugada de las suyas. Entonces, bueno, a mí me extrañaría que Ancelotti tirara de Aguado de Valdepeñas porque acaba de ganar el recurso de Ibiza Álava y porque tiene el recurso Camavinga. Entonces yo creo que sin Mendy y sin Fran García en un partido, creo que antes va a tirar por esa otra Totalmente. opción. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero creo que la pregunta servía para entender, ¿no? Bueno, pues quién está a lo mejor, ¿no? En el corto plazo, por lo menos, más cerca de poder tener esa oportunidad. Pues Paul, yo creo que nos has hecho una radiografía perfecta, ¿no? De estos jugadores. Que, bueno, insisto, nos hemos centrado sobre todo en jugadores que pueden ser centrales, ¿no? Porque es una necesidad ahora mismo en el primer equipo. Y nada, que muy agradecido como siempre y te mando un abrazo enorme. Nada, pues abrazo para ti. Nada, solo recordar algunos nombres para tus espectadores, para que vayan siguiendo. Me gustaría dejarles algunas perlitas, ¿no? De Sí, gente de cantera alta, sobre todo, y a lo mejor hasta cadetes, ¿no? Y igual alguno de cantera baja también, para que no se los pierdan, aunque muchos son muy conocidos, ¿no? Por supuesto que estén muy encima en el Castilla de Chema, de Manuel Ángel, de César Palacios cuando vuelva de lesión, de Yusi, que a mí me gusta mucho. En el Real Madrid C de Cristian Perea, que es un centrocampista o central reconvertido a centrocampista muy interesante. Cristian es muy bueno, Cristian David. sí, Mucho ojo a Paul Fortuyn, a Hugo de Llanos. Juvenil a Yáñez, Fortea, Paul Durán, que ha vuelto recientemente, Roberto Martín, jugadores de muchísimo nivel. Roberto, otro competidor tremendo, además, a mí me encanta Roberto Martín, porque siempre sale con la camiseta llena de barro de todos los partidos y además juega muy bien. Y luego un poco más por debajo, Manu Romero, el hijo del Gato Romero, el que juega en el Málaga, es un lateral izquierdo portentoso. Brian Bugarín, por supuesto, que le conoce mucha gente. Enzo Alves, al hijo de sí. Marcelo. Y un poquito más por debajo, Carlos Sánchez, un delantero espectacular y por supuesto Alberto Ruiz, ¿no? El más pequeñito de todos los que he citado, pero Alberto Ruiz para mí es una de las grandes perlas de la cantera del Real Madrid, ¿no? Algunos de los nombres para que la gente no pierda de vista cuando puedan ver partidos de cantera, porque son chicos realmente que llevan una progresión extraordinaria, aunque luego la prueba del algodón es la de Raúl Asencio con el primer equipo, ¿no? Eso es. Y echarte a Anfield y ser capaz de mantenerte en pie contra todos esos. Pero bueno, hay muchos nombres, hay mucha gente, muchas posiciones que vienen fuertes, que tienen muy buena pinta y que la gente esté atento a ellos sin perder ojo de los que andan por ahí por fuera, ¿no? De gente como Nico Paz, de gente como Miguel Gutiérrez, de gente como Gila, de gente, bueno, que al Madrid le sigue teniendo más o menos atados en corto y que hay que estar siempre muy pendientes de ellos. Y bueno, pues por ejemplo, Nico Paz, bueno, pues a lo mejor es un jugador que se está ganando por lo menos pelear un puesto con Arda Sí, Güler, sí. ¿no? En Sí, el sí. futuro, porque es que realmente es uno de los jugadores del año en el Sí, calcio, sí. ¿no? Hay cantera para rato, hay muy buenos jugadores, ha sido muy buena noticia el debut de tanta gente este año con el primer equipo, llámese Yáñez, llámese Diego Aguado, llámese Jacobo, llámese por supuesto Asencio, buena noticia y por supuesto la instalación del primer equipo de Raúl Asencio, pues indica que se puede confiar en lo que viene por detrás y que se está haciendo un trabajo que al equipo en forma de millones de euros en ventas, en forma de jugadores que aportan para el primer equipo, pues que tiene que dar frutos y que la cantera está ahí y que vale para algo. Pues ese es el mensaje, yo creo, y bueno, pues simplemente fijaos la tranquilidad que le ha dado al Real Madrid el caso Raúl Asencio. O sea, le ha cambiado hasta la planificación seguramente para la próxima temporada. Pues Paul, Así que es. muchas gracias, que un abrazo y que volvemos a hablar dentro de un tiempo, ¿vale? Muy bien, pues nada, gracias a ti por invitarme a tu canal, abrazo a todos tus espectadores y a ti, por supuesto, y nada, nos vemos prontito y que no vuelva nadie de este parón internacional tocado, Eso que se han es, ido 16 del Madrid, a este eso es, parón de eso marzo es. que no entiende nadie, así que vamos a cruzar los dedos y son buenos partidos, vamos a disfrutarlos, pero siempre con el objetivo de que vuelvan todos
sanos y salvos, sobre todo Fede Valverde, que juega un partido contra Argentina y otro a 4.000 metros de altitud en La Paz. Así que vamos a... Estoy ya cansado por él. Sí, sí, sí. Total. Un saludo Bueno, y nada, muchas gracias por todo, Ramón. a ti.